Según información recogida por el portal especializado en ciclismo Cycling News, Chris Froome tendría planeado salir del Ineos Team a mitad de temporada. El capitán del Ineos aún no tiene resuelto su contrato para el próximo año. Chris Froome, de 34 años, tiene como su próximo objetivo ganar nuevamente el Tour de Francia, para completar su quinto título y entrar en la historia como uno de los más ganadores de la Gran Boucle. Cree que la fecha de su retiro aún está lejos y espera seguir en el ciclismo por lo menos otros 4 años. Sin embargo, teniendo en cuenta que su equipo cuenta con más de un líder para la ronda gala, y las palabras de Egan Bernal en las que afirma que no sacrificará sus posibilidades por las de un compañero, las cosas dentro de la escuadra británica se ponen más complicadas para él. Cycling News ha confirmado que Froome ha estado en contacto con varios equipos que han indagado por él, pero con el Tour de Francia reprogramado, sumado a la falta de certeza sobre la capitanía, la idea de cambiar a mitad de temporada se hace cada vez más real. El portal británico afirma que 2 equipos del World Tour han tenido acercamientos con su entorno, y en el interés de llevarlo a sus filas esta misma temporada. En caso tal de concretarse un traspaso a mitad de camino, sería necesario que todas las partes involucradas estuvieran de acuerdo, algo que aún no conocemos por parte de las directivas del Team Ineos. De esa manera, Froome llegaría a un nuevo equipo siendo el único líder de la formación y con todas las opciones de pelear el Tour sin necesidad de aclarar su liderazgo, como pasa actualmente con Thomas y Bernal. Cuando se le solicitó un comentario oficial, Froome no entró en detalles sobre la situación de su contrato, pero declaró estar enfocado en conseguir su quinto Tour de Francia. Después de mi accidente el año pasado y la recuperación posterior, estoy extremadamente seguro de que puedo volver a la forma ganadora del Tour. No sé qué equipo estará más allá del 2020, dijo Froome al medio británico. Hace poco el campeón actual del Tour de Francia, Egan Bernal, declaró que le resultaría difícil renunciar a la posibilidad de defender su título del Tour 2019 diciendo: "Soy joven, ya gané un Tour, y no voy a perder una oportunidad para ganar otro Tour de Francia, eso es seguro. ¿Qué me sacrificaría? No estar en mi 100%. No creo que vaya a hacer eso, ni él", haciendo referencia a Chris Froome. Ineos debe tener en cuenta la posición de Geraint Thomas, quien también se ha visto con interés de volver a ganar el Tour luego de su victoria en 2018 sobre el mismo Froome y ser segundo en 2019 detrás de su compañero Bernal. Él también está decidido a tomar las riendas del equipo en la carrera francesa, y aunque el equipo ya haya tenido esa experiencia de tener ex ganadores antes, nunca ha afrontado la carrera teniendo a los 3 últimos campeones en su nómina. Con las dudas de su contrato con Ineos actualmente, y equipos preguntando sobre su porvenir en 2021, ha surgido el tema de un movimiento a mitad de temporada. Ese tipo de fichajes no se dan comúnmente en el ciclismo. El reglamento de la UCI establece que los pedalistas pueden hacerlo durante las 2 primeras semanas de agosto si todas las partes están de acuerdo. Estaremos atentos a lo que suceda con Froome y a las declaraciones que dé Ineos sobre el tema. La mesa está servida.